Hola a todas y a todos. El día de hoy hablaremos sobre el papel de la Corte Penal Internacional en la eliminación de la violencia por razón de género contra las mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Richari Guarmi. El 17 de julio de 1998, la comunidad internacional alcanzó un hito histórico cuando 120 estados adoptaron el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que entró en vigor el 1 de julio de 2002 tras su ratificación por 60 países, entre ellos Perú. La Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Países Bajos, es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra y tras la conferencia de revisión del Estatuto de Roma celebrado en Kampala en 2010, del crimen de agresión en el caso de aquellos países que hayan ratificado dicha revisión. Para conocer el papel de este Tribunal Penal Internacional en la erradicación de la violencia por razón de género contra las mujeres, hemos invitado a una especialista en la materia, la doctora Alicia Cebada. La doctora Alicia Cebada es profesora de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, directora de la Cátedra UNESCO en esta misma casa de estudios, y es actual directora del Gabinete de la Presidencia del Consejo de Estado de España. Doctora Alicia, le estoy sumamente agradecida por estar con nosotros virtualmente en Perú y le doy una cordial bienvenida a este programa. Muchísimas gracias a ti, Candelaria, y muchísimas gracias por haber organizado esta cita y este encuentro en el que vamos a hablar de justicia penal internacional. Estoy encantada de estar con vosotros en Perú, aunque sea virtualmente desde Madrid. Bien. Doctora Alicia, quisiera empezar la entrevista haciéndole la siguiente pregunta. ¿Cómo surge la Corte Penal Internacional y cuáles son sus atribuciones? Bueno, tú lo has dicho ya en la presentación, has avanzado bastante. La Corte Penal Internacional surge en un momento en el que la comunidad internacional toma conciencia de que es necesario acabar con la impunidad en los casos de comisión, de perpetración de graves crímenes internacionales. Surgió, como bien has dicho, se firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma en el año 98 y empezó a funcionar en el año 2002 y efectivamente se encarga de juzgar a individuos, esto es importante resaltarlo, no se trata de enjuiciar a estados, sino a personas concretas, a personas físicas que han cometido estos graves crímenes a los que te referías, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes de genocidio, o desde Kampala y más en concreto desde el año 2018 que se ha hecho efectiva, ¿no?, la jurisdicción de la Corte para conocer del crimen de agresión. Es importante decir que la Corte Penal Internacional no sustituye la labor de los tribunales nacionales, sino que tiene una jurisdicción que se denomina complementaria y el objetivo es ayudar a los tribunales completar la acción jurisdiccional de los tribunales nacionales. Porque evidentemente el impacto que tiene la acción de la Corte es un impacto, no es desdeñable, es un impacto relevante porque al ser una institución internacional es el primer tribunal penal internacional de carácter permanente, también hay que subrayarlo, tiene su sede en La Haya. Pues evidentemente la jurisprudencia de la Corte tiene un impacto directo en la evolución del ordenamiento jurídico internacional. Ya anteriormente las Cortes Penales ad hoc, el Tribunal Penal para Ruanda y el Tribunal Penal para Yugoslavia, que son los antecedentes más cercanos de la Corte Penal Internacional,
habían de alguna manera condicionado la evolución del derecho penal internacional y había tenido repercusiones la jurisprudencia de estos tribunales, no solamente en este ámbito, no solamente en esta rama del derecho internacional, sino en otras, evidentemente en el derecho internacional humanitario e incluso en el derecho internacional de los derechos humanos. Se puede decir que hay una influencia, hay una retroalimentación entre estas tres ramas y la labor de los tribunales penales internacionales es en ese sentido fundamental. Por lo tanto, es fundamental en cuanto que es un actor que condiciona la evolución del ordenamiento jurídico internacional. Pero también tiene elementos, tiene un claro efecto disuasorio, ¿no? Cuando se trata de cometer estos crímenes. También hay que tener en cuenta que hay que reconocer que el alcance de la Corte Penal Internacional es limitado. Es decir, en estos años la primera sentencia no se dictó hasta el año 2012, la sentencia Lubanga. Por lo tanto, hubo que esperar bastante hasta que se pudo ver esa primera sentencia. Y se han juzgado unos 30 casos. En algunos de estos casos hay más de un acusado. Pero aún así, y esto quiere decir que evidentemente junto a la labor de la Corte Penal Internacional tienen que seguir actuando los tribunales nacionales, pero es una labor y es una función fundamental si la vemos sobre todo desde la perspectiva del ordenamiento jurídico internacional. También, y para terminar con esta primera pregunta, me gustaría también destacar que es la base jurídica de la Corte Penal Internacional es un tratado internacional. El Estatuto de Roma es un acuerdo internacional que crea una institución internacional, que es la Corte Penal, ¿no? Y esto es importante decirlo porque es una diferencia o es un factor que la diferencia de los tribunales ad hoc que fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bien, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, como bien ha señalado, doctora, es el primer tratado internacional que reconoce de manera explícita una serie de actos de violencia sexual y violencia por razón de género entre los más graves crímenes internacionales. Desde esta óptica, cataloga como crímenes de lesa humanidad la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Asimismo, es sumamente importante este aspecto, garantiza el acceso y participación de las mujeres en los órganos de la Corte. De hecho, es la única Corte Internacional de Justicia en la actualidad que cuenta con una composición paritaria. ¿Cómo se ha logrado este avance en el marco internacional, doctora? Pues bueno, es un avance muy importante, tú lo has resaltado y estoy completamente de acuerdo. Si hablamos de tribunales internacionales, no únicamente los penales, solamente la Corte Penal Internacional y la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos recogen en su estatuto, en el caso de la Corte, y en el protocolo de Maputo, en el caso de la Corte Africana, recogen una referencia expresa a la necesidad de tener en cuenta a la hora de nombrar los jueces que la integran, que haya un equilibrio de género, es decir, que haya una igualdad entre hombres y mujeres representados como jueces en cada uno de estos tribunales. Y se ha conseguido efectivamente en el caso de la Corte Penal Internacional. Ya había habido un informe del grupo de expertos independientes sobre el sistema del Estatuto de Roma, que estuvo presidido por el ex fiscal de la Corte Penal para la Yugoslavia, Richard Goldstone. Ese informe, que se publicó en septiembre de 2020, había recalcado, había subrayado la necesidad de avanzar hacia la paridad en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Y fue precisamente hace un año, en diciembre del año pasado, cuando se produce una renovación, los jueces se van renovando por tercios, se produce una renovación y se alcanza por primera vez la paridad en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Eso quiere decir que en este momento hay 9 jueces y 9 juezas, 9 hombres y 9 mujeres. Esa paridad fue efectiva desde marzo de este año, 2021,
y se mantendrá durante 6 años, es decir, durante los próximos 6 años, el próximo sexenio, va a haber paridad en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Y yo creo que esto es importante que haya juezas en la Corte, porque somos el 50% de la humanidad y por lo tanto tenemos que estar representados. O sea, lo lógico sería la paridad, que no hubiera obstáculos, por lo menos, para que se alcanzara la paridad. Y además se ha analizado, no puedo entrar en detalles por razones de tiempo, pero sí que se ha analizado la importancia de la presencia de mujeres en los tribunales, tanto en los tribunales de derechos humanos como en los tribunales penales internacionales. Por ejemplo, la presencia de mujeres fue decisiva en la emblemática sentencia Kayesu de la Corte Penal para Ruanda. También ha sido decisiva en la evolución de la jurisprudencia de la Corte Penal para la Yugoslavia. Entonces, es importante que haya mujeres porque, y las mujeres no tenemos una sola voz, no somos un cuerpo o un grupo unívoco, somos diversas también, pero todo lo que significa o todo lo que implique incrementar la diversidad en la composición de los tribunales siempre va a ser algo positivo, ¿no? Porque va a dar lugar a una jurisprudencia más inclusiva y más representativa de lo que es la sociedad actual, ¿no? Por lo tanto, creo que es un avance muy destacado y es un avance relevante y por lo tanto le tenemos que dar la bienvenida y es un buen momento para recordarlo porque justo hace un año que se consiguió, ¿no? Efectivamente, como usted muy bien ha destacado, es sumamente importante que las mujeres se encuentren representadas en todas las instancias de poder, también en el ámbito jurisdiccional, porque de alguna manera aseguramos con su presencia, siempre que tengan conciencia, como dice la doctora Elizabeth Odio y la doctora Ledesma Narváez, siempre que las mujeres tengan conciencia de la situación de discriminación, hacen que los problemas, las necesidades y los intereses de las mujeres entren en la agenda, también en la agenda jurisdiccional, como ha sucedido en el caso de el estatuto y luego en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, a la que dedicaremos la segunda parte del programa. En ese sentido, doctora Alicia, le pido que nos acompañe a una brevísima pausa y volvemos enseguida. Gracias. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Nos encontramos con la doctora Alicia Cebada conversando sobre
la Corte Penal Internacional, como habíamos señalado en la primera parte, creada por el Estatuto de Roma. En ese sentido, quisiera preguntarle, doctora, ¿cuál es el papel de la Corte Penal Internacional en la erradicación de la violencia contra las mujeres? Bueno, quería partir de una referencia que has hecho en la primera parte de esta entrevista, que es la referencia a la definición de la violencia sexual que se recoge en el Estatuto de Roma, porque en efecto es la primera Corte Penal Internacional que recoge una definición de violencia sexual, que es una definición además muy amplia. Es una definición muy amplia. Tanto la Corte Penal para Ruanda como la Corte Penal para la Yugoslavia tuvieron que crear su propia definición y manejaron definiciones diferentes, ¿no?, a lo largo de su recorrido y en el ámbito de su jurisprudencia. La definición que se contiene en el Estatuto es una definición, como digo, muy importante, muy relevante, es un hito por la amplitud, y además esa definición se ha ido ampliando posteriormente. El Tribunal Penal Especial para Sierra Leona, por ejemplo, incluyó el matrimonio forzado, que no aparecía mencionado explícitamente en el Estatuto como una forma de violencia, y luego ha sido reconocido, de violencia sexual, y luego ha sido reconocido por la propia Corte ahora este año en la sentencia de Dominic Owen. Por lo tanto, es una definición que se va ampliando, y esto es muy importante porque tiene lo que decía al principio, cómo la jurisprudencia de las Cortes Penales Internacionales, incluyendo por supuesto el Tribunal Penal Internacional, influye en la evolución del ordenamiento jurídico. Si vemos internacional, ¿no?, si vemos el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra contienen una definición de violencia sexual muy limitada, que básicamente se refiere a la violación y la prostitución forzada, y que hace alusión a la violencia sexual como un crimen contra el honor. Es una concepción muy patriarcal y muy paternalista, ¿no?, y que no concibe la violencia sexual como lo que es, como debe verse, ¿no?, como una violación de la dignidad de la persona, como una violación grave de los derechos de las mujeres. Fundamentalmente las mujeres son víctimas de violencia sexual, pero también pueden serlo los hombres en algunos escenarios. Por lo tanto, ese fue un hito, la definición. Y luego la verdad es que a partir de ahí la Corte Penal Internacional lo ha tenido muy complicado. No ha sido nada fácil el avanzar en la lucha contra la violencia sexual. En el año 2008 se nombró un asesor, la fiscal nombró un asesor especial para la violencia de género y sexual, y se elaboró un informe específico sobre estos crímenes de violencia sexual y de género en el año 2014. Hasta el 2016 no se produce la primera sentencia en el asunto Bemba. En primera instancia se condenaba a Bemba, que era un comandante congoleño, pero que había actuado en República Centroafricana. Era una investigación sobre la situación en República Centroafricana, y se le condenaba por violencia sexual. Pero esa sentencia fue revertida en apelación, entonces acabó en fiasco, ¿no?, en el año 2018. Ha habido que esperar hasta este año. 2021 ha sido un buen año de la Corte Penal Internacional. Yo creo que va a ser un año muy emblemático en el ámbito de la lucha contra la violencia sexual, porque en primer lugar se ha confirmado la sentencia en apelación, la sentencia contra Bosco Ntaganda, que es un señor de la guerra, alias Terminator, por crímenes cometidos en 2002, entre 2002 y 2004, creo, en el este de Congo, y ha sido condenado a 30 años, y la sala estableció el pago de compensaciones por $30 millones. Es la indemnización más alta otorgada por la Corte. Y entre los cargos por los que ha sido condenado Bosco Ntaganda están crímenes de violencia sexual, la violación y la esclavitud sexual. Es una sentencia muy interesante, y también la decisión sobre el pago de las indemnizaciones también es muy interesante, porque se establecen principios nuevos en relación con el pago de esas indemnizaciones que tienen relevancia en el ámbito de la lucha contra la violencia sexual,
porque se establece, bueno, se consolida el principio de un enfoque centrado en las supervivientes y se da prioridad a las víctimas de este tipo de crímenes, por ejemplo. Además, establece que se debe evitar la doble victimización, la revictimización de las personas que han sufrido este tipo de violencia. La indemnización es muy alta, son 30 millones de dólares, y no se sabe muy bien de dónde va a salir el dinero, porque el Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional se nutre de las aportaciones de los Estados miembros, y el presupuesto anual que tiene es muy bajo, es muy limitado, es un presupuesto de entre 2 y 4 millones dependiendo del año. Pues haceros una idea, si tiene un presupuesto anual de 2, 4 millones de dólares, ¿cómo va a llegar a recaudar 30 millones? Va a tener que hacer un esfuerzo recaudatorio sin precedentes. Y por lo tanto hay que presionar a nuestros estados para que aumenten su contribución al fondo fiduciario. La contribución española es muy modesta y por lo tanto hay que pedirle a España que haga un mayor esfuerzo en ese sentido. Y decía que 2021 es un buen año también porque hay otra condena por violencia sexual, que es la de Dominic Owen en el caso de Uganda. Y Dominic Owen ha sido condenado a 25 años. Todavía no se ha fijado la indemnización, también se espera que sea cuantiosa. Y entre los crímenes que se le han imputado y por los que ha sido condenado hay varios relativos a violencia sexual, incluyendo el matrimonio forzado, pero también el embarazo forzado, la violación, la esclavitud sexual. Es decir, que ha sido un camino difícil. Si tenemos en cuenta que la Corte ha tardado pues, prácticamente 20 años en dictar la primera condena por violencia sexual confirmada en este asunto de Bosco Ntaganda. Por lo tanto, importante, desde luego, esta sentencia es muy importante. Abre un camino nuevo, es importante todo lo que ha habido de trabajo previo en cuanto que, insisto en lo que he dicho al principio, hay una influencia directa en la evolución del ordenamiento jurídico internacional y hay que seguir trabajando en esta línea. Pero me quedo con que 2021 ha sido un buen año. Perfecto. Finalmente, doctora Alicia, ¿cuál es el impacto precisamente de esa jurisprudencia que nos acaba de detallar, además de una manera bastante sencilla, entendible, para que podamos luego introducirnos a la lectura de esas sentencias? ¿Cuál es el impacto de esa jurisprudencia, de esas sentencias de la Corte Penal Internacional en los estados parte del Estatuto de Roma? Bueno, hay impactos en varios niveles, ¿no? Yo diría que, bueno, primero es evidente que los estados parte tienen la obligación de cumplir con las sentencias y de colaborar con la Corte Penal Internacional en el cumplimiento de las sentencias. Una pregunta es: ¿dónde están cumpliendo condena los que han sido condenados por la Corte Penal Internacional? Bueno, pues hay estados que han celebrado acuerdos con la Corte Penal Internacional y que están acogiendo en sus prisiones a estos condenados. Por supuesto, el principal es Holanda, que es la sede de la Corte, pero hay otros estados, hay algunos que están cumpliendo condena en el Reino Unido, en República Democrática de Congo también ha acogido a varios condenados. Entonces hay un deber de cooperación con la Corte Penal Internacional a la hora de cumplir las sentencias que son vinculantes para los estados parte. Además, yo creo que como los estados están obligados por el derecho internacional en general, y ya hemos dicho que la Corte influye en la evolución del ordenamiento jurídico internacional, de alguna manera los estados parte están obligados a ir adaptando sus ordenamientos jurídicos al derecho penal internacional también. Y el derecho penal internacional debe ser interpretado, en el caso de los estados parte, de manera muy clara, a la luz de lo que va dictaminando la Corte en su jurisprudencia. Por lo tanto, de alguna manera, la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia de la Corte también puede ir guiando o señalando el camino, ¿no?, a los Estados miembros en relación con la evolución del derecho penal en lo que concierne a estos crímenes tan graves de los que conoce la Corte, porque hay que resaltar otra vez que la Corte tiene una jurisdicción que se limita a estos crímenes que son especialmente graves.
Bien, doctora Alicia, le agradezco de manera especial por su participación en el programa y espero sinceramente podamos tenerle muy pronto en Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Candelaria. He estado encantada de estar aquí con vosotros y de compartir este rato, y yo también espero poder ir a visitaros a Perú o veros en España pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Gracias. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Seguimos con el programa Richari Guardi. El día de hoy hemos analizado y conversado con la doctora Alicia Cebada sobre la Corte Penal Internacional. Como bien advierte nuestra invitada, el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, constituye el primer tratado internacional que incorpora de manera explícita la perspectiva de género. Incluye crímenes de violencia sexual y de género como parte de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Asimismo, el Estatuto garantiza el acceso y participación de las mujeres en los órganos de la Corte. Esta previsión normativa ha hecho que, en la actualidad, sea la única Corte Internacional de Justicia con una composición paritaria. Además, claro está, con una jurisprudencia relevante destinada a eliminar la violencia por razón de género contra las mujeres. Como ha puesto de relieve la doctora Elizabeth Odio, este es el resultado del esfuerzo y arduo trabajo de las propias mujeres en la conquista de sus derechos. Yo les agradezco por su amable compañía y les invito a nuestro próximo programa. Muchas gracias.
Si pasa en las películas, pasa en la vida real. Pero ¿pueden el contenido jurídico y la cultura popular vincularse? ¡Claro! Existen películas, series y hasta canciones que nos permiten reflexionar sobre derechos constitucionales. Por ello, Tribunal Constitucional TV te invita a disfrutar de una nueva propuesta en su programación. Un programa digital para disfrutar de tu contenido favorito y aprender derecho a la vez. El derecho visto desde una mirada artística nunca fue tan accesible y divertido. Sinopsis, entrevistas, casos emblemáticos, top constitucionales y mucho más con Ale, Steph e Isaac. En 3, 2, 1. ¡Acción! Te esperamos todos los jueves a las 6 de la tarde. Tribunal Constitucional TV, por una ciudadanía mejor informada.